Te damos la bienvenida a la sexta temporada para crecer. Te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro y va a ser una hora bastante interesante de aprendizajes. En esta ocasión tengo la oportunidad de estar en compañía de la profesora arquitecta Esther Machuca, invitada especial que hoy, por supuesto, ella es de esta zona de Asunción Central, pero viene como invitada por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Arquitecta Esther Machuca, un gusto poder saludarte. Bienvenida a Radio Nacional del Paraguay. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un gusto estar acá. Y te presento un poquitito del perfil de nuestra invitada. La arquitecta Esther Machuca es docente universitaria en gestión de coordinación de proyectos arquitectónicos urbanos, vinculadas tanto al ámbito académico como institucional y profesional. Ella egresó de la Universidad Nacional de Asunción y en esta ocasión vamos a hablar del impacto y el alcance del diseño urbano. Porque lo más importante, más allá de los artefactos, el entorno, es cómo se genera ese bienestar, el modus vivendi de quienes estamos aquí, por ejemplo, en la ciudad de Asunción, en nuestro caso. Y recientemente has regresado de una ciudad que hoy es cara a nuestros afectos, la ciudad de París. Así es que nuestras felicitaciones a todos los franceses. El deporte es así, nos da esos gustos tan impresionantes como fue en la ocasión anterior, pero en esta ocasión continúa Francia y Paraguay. La albirroja demostró su garra y nosotros los universitarios vamos a poner nuestra garra compartiendo conocimientos en este caso particular. ¿Cómo tenemos que entender el diseño urbano, arquitecta? Bueno, empezando un poco, el diseño urbano es una disciplina. Yo soy docente de diseño urbano justamente en la FIA de la Universidad Nacional de Asunción, de Villarrica del Espíritu Santo. Y el diseño urbano hay que entenderlo como una disciplina que se encarga un poco de planificar los espacios públicos, las edificaciones, la infraestructura de ciudad y hacerla ameno para las personas. Una manera de conjugar todos esos aspectos de la ciudad, pensando un poco en la cohesión social y en la identidad social también, de cada grupo de personas. Eso entendiendo un poco como disciplina, pero más allá de eso, el diseño urbano, como decías vos también, es capaz de mejorar la calidad de vida. Nosotros ahora nos encontramos con ciudades muy poco amigables para las personas y de repente este crecimiento de edificaciones en nuestros entornos, en nuestras ciudades, nos resta la mirada hacia el diseño urbano y lo importante que es vivir la ciudad, ¿no? La ciudad finalmente es la casa de todos. Cada uno tiene su casa, pero la ciudad es la casa de todos y es allí donde deberíamos convivir y estar más tiempo y lograr esa cohesión social que el diseño urbano, justamente, a lo que el diseño urbano apunta, ¿verdad? Así mismo, y yo le contaba a la arquitecta Esther Machuca que hoy me llenaba un montón de emociones porque estamos volviendo luego de una temporada fuera del aire y como niño con un juguete nuevo en esta mañana y encontrarme con el comandante del aire, Don Quiroga, alguien a quien aprecio, quiero muchísimo. Hemos tenido varias emisiones. Si bien es cierto, nuestros grandes operadores aquí de Radio Nacional del Paraguay van rotando en horarios, pero hoy tener este primer programa con el compañero Quiroga, quien me recibe siempre con una sonrisa gigantesca y que a través de él y su mano y su profesionalismo también podemos llegar a diferentes puntos del mundo. Y estas emociones que yo estoy sintiendo hoy, arquitecta Esther Machuca, también son las emociones que vivimos cuando caminamos por las calles, cuando tenemos que sentarnos a descansar un momento, cuando tenemos que estar en los calores, por así decirlo, de nuestra primavera, nuestro verano, a la sombra de un árbol. Y probablemente eso tiene que ver con el diseño urbano que profesionales, arquitectos y otras disciplinas participan en ese conjunto que hace al bienestar de las personas en las ciudades. Y tengo la certeza que en esta estancia que tuviste recientemente en la ciudad de París, trajiste contigo un montón de aprendizajes y probablemente algún que otro detalle que decir, mira, ellos no tienen y nosotros tenemos. O sea, solamente por sobrarles, y esta es una transmisión, por supuesto, internacional, la ciudad de Asunción se llena de un aroma de azahar
por todas aquellas plantas de naranjo que todavía permanecen en pie en nuestra ciudad. Y probablemente otras ciudades tienen otras configuraciones diferentes, arquitecta. ¿Cuál es la primera impresión? O sea, ¿cómo entendemos desde un punto de vista del diseño urbano esa primera impresión que se da cuando llegamos a una ciudad, cuando vivimos en una ciudad, o incluso cuando, muy por el contrario, queremos irnos de una ciudad en particular? Sí, y primero yo creo que todos, y no solamente como arquitecta, voy a hablar como ciudadana, lo primero que uno se fija es la cantidad de personas que encuentra en una ciudad. Dependientemente a la población, o sea, no podemos comparar París con Asunción en ese sentido, pero sí la cantidad de personas que uno encuentra en la calle. Y la cantidad de personas de diferentes géneros, diferentes edades, en diferentes situaciones también, ¿verdad? Conviviendo de la misma manera. Y traigo ahora a colación, creo que es muy oportuno hablar de cómo vivimos el espacio público después de estos partidos, ¿verdad? O sea, cómo nos reúne el espacio público en estos acontecimientos deportivos, ¿verdad? Y me tocó como experiencia, nomás entre paréntesis cuento, estar allá en la final del Paris Saint-Germain, cuando todos los aficionados salieron a las calles a festejar, y tengo que decir que no hay nada que envidiarles porque comenzaban a destrozar su ciudad. Sin embargo, los paraguayos en estos últimos acontecimientos salimos al centro de Asunción, llenamos las calles con un fervor y con un festejo bastante amigable. ¿Y por qué salimos a las calles, Juan Carlos? O sea, porque tenemos que preguntarnos por qué realmente nos encontramos ahí y no en el patio de nuestra casa, o porque justamente en la calle es ese espacio público por excelencia en donde todos nos identificamos finalmente, ¿verdad? Cada uno puede tener en su casa lo que necesita o puede vivir como le gusta, pero sin embargo en la calle todos nos sentimos ciudadanos, todos nos sentimos paraguayos. Entonces, la importancia de que el espacio público realmente sea amigable para todos, no solamente para los jóvenes, para los adultos, los ancianos, las embarazadas, los niños, que todo el mundo pueda salir y reconocerse. Eso es lo que genera justamente esa cohesión social. Y más allá de eso, la identidad también, ¿verdad? Que nuestros espacios nos identifiquen, como vos hablabas de los naranjos, el aroma, nuestras calles. El color de las veredas. Ahora se estuvo renovando aquí en la ciudad de Asunción el tamaño de nuestras veredas. Quizá otras ciudades un poco más grandes que la nuestra, o ciudadanos de otras ciudades están acostumbrados a esas veredas anchas, a zonas peatonales, por ejemplo, algo que suele pasar en el Brasil: cruzas la frontera y en el paso peatón te dan ese paso que, o sea, funciona el paso de peatón. Funciona. Yo no sé si eso es diseño urbano también. También. Es casi como decir, ay, mira, tengo una varita mágica porque pongo el pie en la calle y los autos paran. Te asusta. Sí. Pero y sí, parte del diseño, justamente, son herramientas. Hay que pensar un poco si la ciudad hace el ciudadano o el ciudadano hace la ciudad. Yo creo que las dos cosas deben de converger y actuar de la misma manera. Nuestras ciudades tienen que estar diseñadas de manera que el habitante pueda ser educado, pueda vivir, respetar las reglas, etcétera. Y al mismo tiempo el ciudadano debería cuidar de lo suyo, ¿verdad? Como te decía hace rato, la ciudad es la casa de todos. Entonces deberíamos apropiarnos de ese espacio y cuidarlo de la misma manera, independientemente a que tengamos o no todas las herramientas dentro de la ciudad, o la ciudad esté bien o mal diseñada. Somos propietarios de eso que pasa afuera. Y si Herramientas para Crecer te está gustando en esta sexta temporada, primer programa del año 2026, podés comunicarte con nosotros con un mensaje de texto al WhatsApp al 0981-517777. En Instagram estamos como Para Crecer PY y estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube. Ahí puedes buscarme a mí, Juan Carlos o Roja Chamorro, para aprender y compartir estas experiencias con la profesora arquitecta Esther Machuca, aquí en la AM 920 Radio Nacional de Paraguay. Y tenemos que seguir con esta conversación, porque también me viene a la mente, habla mucho, por ejemplo, de la ciudad de Seúl, una ciudad en donde no hay basureros. Y sin embargo, aquí en Paraguay, o al menos en la ciudad de Asunción, luego podemos hacer un poco un recorrido hacia una ciudad que se ha puesto de moda, como la ciudad de Encarnación. ¿Por qué no hablar de la ciudad de Villarrica, que te recibe también con los brazos abiertos, que te recibe con su cultura? Esos
reflexionar sobre las características que nos generan esa sensación de orden y de pertenencia, porque bien lo dijiste, ganamos un partido, salimos con toda esa efervescencia a las calles a disfrutar, pero también hay un compromiso por parte del ciudadano de conservar un espacio agradable, ordenado, conservado, porque no por muchos basureros que tengamos vamos a hacer una ciudad más limpia, no por tener un pelotón de compañeros ahí del servicio de limpieza de la Municipalidad de Asunción, a quienes enviamos un saludo por supuesto, sino por los hábitos, las costumbres, la cultura. Los japoneses siempre dan un poco la nota ahí, termina un partido y recogen su basura. En Seúl, en la ciudad de Seúl, no hay basureros. Y Asunción los hay, pero fíjate vos que a veces encontramos la basura al ladito. Contanos esos elementos a pie de calle que el ciudadano tiene que entender. Aquí está un profesional que hizo un diseño urbano. Algunos elementos son agresivos, otros al contrario procuran tu bienestar y están para ser aprovechados por el ciudadano al poner un pie en la calle, arquitecta. Sí, bien hablabas vos del hábito y la costumbre. O sea, creo que la construcción del hábito se da justamente en la sumatoria de buenas y pequeñas prácticas, y nosotros como diseñadores deberíamos poder incluir dentro de nuestra planificación justamente esos pequeños elementos que van a ir construyendo el hábito finalmente, ¿verdad? Hablabas de que en Seúl no hay basureros, pero claro, ellos en algún momento se dieron cuenta de que cada uno es dueño de su basura y bueno, le llevan a sus casas, pero habrá sido una construcción, un proceso. Nosotros, lastimosamente, en nuestras ciudades tenemos pocos elementos que instruyan tanto al niño como al joven a estos buenos hábitos. Si bien aparecen basureros, no aparecen o sea, no aparecen en la cantidad necesaria, en la ubicación necesaria, la iluminación nocturna, las aceras que sean por lo menos unificadas y amigables. Estos cables que desaparecieron de algunas calles del microcentro de Asunción, y cómo visualmente ya se transforma aquello, y creo que también hubo una inversión importante en iluminación. El destaque de los edificios ahí de Calle Palma, no sé si se amplió eso a Calle Estrella, pero de Calle Palma por lo menos tengo esa constancia. O sea, hay como un plan de mejorar todo ese sector, hay una guía, un manual de diseño también que se está trabajando. Y bueno, y continuando con esa reflexión, digamos que dentro de la planificación, también nosotros como arquitectos específicamente vemos algo más que lo que ve el resto, que es la imagen urbana, ¿verdad? Uh-huh. Finalmente la reacción del ciudadano es que qué gusto dar acá, da estar acá, porque, bueno, ya desaparecieron los cables, como vos decís, resaltás la iluminación y demás, pero ya lo que vemos los arquitectos que es de justamente esa imagen urbana detrás de poder unificar ciertos criterios, ya sea el aspecto exterior, la iluminación, las texturas del pavimento y un montón de otros elementos, la iluminación a la escala del peatón, a la escala del vehículo, son elementos que van construyendo esa imagen urbana y que al ciudadano le da gusto estar. Entonces yo creo que ese hábito de habitar una ciudad de manera honesta y responsable se da justamente a partir de estos elementos. Deberíamos diseñar con estos elementos que vayan educando a vivir. Y claro, uno después ya se siente identificado con ese espacio y no creo que haya alguien que quiera destruirlo finalmente, ¿verdad? Lograr esa identidad dentro del espacio público, también la cohesión social, que es muy importante cuando no hay gente apropiándose del espacio, ese espacio es de nadie, uh-huh. Y finalmente termina siendo vandalizado o abandonado. Entonces, tiene mucho que ver con que nos sintamos a gusto en el lugar, ¿no? Qué gusto da estar aquí. Y vos sabés que también otro elemento que te voy a ir lanzando, arquitecta, en la conservación de los adoquines, por ejemplo. Uh-huh. En Villarrica todavía tenemos pequeños fragmentos de adoquines y pequeños fragmentos de empedrado en la zona, por ejemplo, ahí del Ucuaputá. Sí. Vaya también, por supuesto, nuestro saludo a las ciudades más importantes desde donde nos escuchan: Ciudad del Este, Encarnación, Curubatí, Catueté, Salto del Guairá, la ciudad de Concepción, Pilar.
y por supuesto a nuestra querida Villarrica, en donde está, en este caso, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, a quien representa en esta ocasión la profesora arquitecta Esther Machuca. Te cuento nuevamente, si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 0981517777, mensaje de texto para que nosotros podamos saber desde dónde nos estás escuchando, o si eventualmente querés compartir con nosotros esta experiencia. La arquitecta Esther Machuca, en este caso, nos está compartiendo acerca del impacto y el alcance del diseño urbano. Hablemos de la movilidad. Otro factor importante que en nuestro país, hay que decirlo, más allá de que estemos o no conformes con el funcionamiento actual, sí hay que decir que ha habido y sigue habiendo una inversión importante, una incluso transformación de la matriz energética al pasar, o sea, no pasar completamente, pero al incorporar el uso de la energía eléctrica como factor de movilidad, compartiendo siempre con los motores a combustión, probablemente también genera nuevas situaciones en este modus vivendi en nuestra ciudad. Aquí tenemos apuntes, por ejemplo, con respecto a la relevancia de tener un transporte público eficiente. Y yo pienso en el transporte público y todos queremos tener nuestro coche o nuestra moto o ya gente que hace ejercicio y que cuida su salud como Quiroga, que viene en bicicleta, por ejemplo. Pero bueno, el transitar nuestras calles, nuestras ciudades y la necesidad que tenemos probablemente de prescindir de otros medios de transporte individuales y aprovechar el transporte público urbano. Bueno, la movilidad es una tarea pendiente para todos y como bien mencionabas, la movilidad eficiente aún más en nuestro país, independientemente de la ciudad en la que estemos. La movilidad, como vos decías, estamos prescindiendo del auto, pero es porque no tenemos cómo movernos. Yo sería mucho más feliz si dejara mi auto en casa, no me preocupara por el tráfico. Te subías al metro, claro, al bus, al metro, tren de cercanías. Sí, bueno. Imagínate que nosotros fuimos uno de los primeros países en la región en tener ferrocarril. El ferrocarril llegaba a casi toda la región oriental. Entonces nos preguntamos qué pasó con eso, ¿verdad? Bueno, en este caso yo le tengo que decir, por ejemplo, a Quiroga, entra música de Jurassic Park, porque yo todavía viajé en el tren. Imagínate vos que yo también usé tranvía. Claro, el tranvía de Asunción, que las vías están totalmente soterradas hoy en día. En otros puntos del planeta son un medio turístico. En otros, como las ciudades nórdicas, por ejemplo, es un medio de transporte que convive con el día a día de las personas. Y cómo esas situaciones no se han probablemente gestionado de la manera en que nosotros hubiésemos necesitado para conservar, mejorar, incorporar a la forma que nos movemos en nuestras ciudades. Y bueno, siguiendo con esta corriente que nos impulsa en este caso el compañero Víctor Quiroga, la infraestructura para bicicleta. Esa es una lucha gigantesca, e incluso veo yo los videos de TikTok en donde las personas invaden en la costanera de Asunción las vías que son específicamente diseñadas para las bicicletas. Contanos más un poco cómo tenemos que entender esto y probablemente cuál es la cultura con la que tenemos que ir trabajando para ser respetuosos en los espacios específicos para cada medio de transporte. Sí, bueno, es un conjunto de cosas, ¿verdad? No podemos tratar solamente a la bicicleta como un único medio. Tenemos que hablar de la movilidad alternativa y eficiente por sobre todo. Por un lado los vehículos, el transporte público, la bicicleta y algún que otra movilidad alternativa a la que la gente esté un poco ayornada. Pero ¿cuál es el problema? Es la infraestructura. Entonces, si bien hay planificación, hay proyectos de bicisendas y demás, ¿a dónde nos llevan las bicisendas? ¿Cómo están planificadas o en qué etapa de planificación se está ejecutando? Porque si uno no puede conectar diferentes áreas de la ciudad a partir de bicisendas o a partir de carriles exclusivos de transporte público, por ejemplo, entonces volvemos a lo mismo. O sea, la conectividad
O sea, esa infraestructura de calles que te permite conectar diferentes puntos importantes de la ciudad es lo que de alguna manera va a permitir que el usuario realmente esté todo el tiempo utilizando ese espacio. Entonces, las bicisendas, ¿por qué ahora mismo están ocupadas por vehículos? Incluso están en otras ciudades aledañas a Asunción, donde también se construyeron bicisendas, están totalmente rotas o llenas de basura. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Por qué no se está utilizando? ¿Y por qué no se utiliza? Y porque a lo mejor no conecta como debería conectar, o quizás no está acompañado también de una transformación en la infraestructura del transporte público. El transporte público y el vehículo están muy pegados a la bicisenda, están compartiendo casi sendas y que no deberían ser así. Deberíamos estar diseñando carriles exclusivos. Y la inseguridad también, ¿verdad? Entonces, toda esa falta de infraestructura dentro de la movilidad es lo que genera esa inseguridad. Hay muchos casos de accidentes de gente en bicicleta, ¿verdad? No sé si Quiroga sabe también eso. Y el desplazamiento... No, Quiroga es de Hierro. Él está aquí, él llegó en bicicleta, se irá en bicicleta. Su fuente de energía es un poco el buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena, y se mantiene, por supuesto, perfecto el joven Víctor Quiroga. Y él más que nadie puede juzgar, ¿verdad?, el estado en el que están nuestras bicisendas. Si se utilizaran más, yo creo que no iban a estar en esa situación. Y la responsabilidad como ciudadanos, nuevamente. ¿Qué hacemos con una bicisenda que está sucia, que está destruida? ¿Cómo actuamos ante esa situación, verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad dentro del mantenimiento de la ciudad? Bueno, deberíamos preguntarnos un poquito de eso también. Y si bien es cierto, tenemos un montón de temas relacionados con la intermodalidad, el transporte público, los diferentes elementos que hacen también a esa movilidad en el entorno urbano. Yo no puedo dejarte ir en este primer bloque de herramientas para crecer sin hablar sin empezar a hablar acerca de el patrimonio y la innovación que evidentemente se deben conservarse en el tiempo, pero al mismo tiempo deben permitir esa innovación permanente, ajustándose a los tiempos en los cuales vivimos. Y bueno, ahí sí tenés que contarnos esas experiencias que has vivido en propia piel tan recientemente en la ciudad de París. Sí, bueno, la innovación va de la mano justamente con las necesidades actuales, ¿verdad? Y el patrimonio va de la mano con la memoria y la historia, ¿verdad? No podemos renegar de la historia, no podemos dejar de conocer y tampoco decir esto está obsoleto. Al contrario, lo que uno ve en otros países, no podemos nunca comparar la escala ni la historia con Europa, porque ellos tienen miles de años de construcción de identidad. Nosotros no tanto, apenas Asunción está por cumplir 500, entonces comparar así tan lateralmente es imposible, ¿verdad? Pero sí rescatar los elementos de la historia y de la innovación, como mencionabas. Por ejemplo, edificios que hacen a la imagen urbana, ¿verdad? Eso que hablábamos. Da gusto caminar por Asunción y ni qué decir por el centro histórico de Villarrica, donde uno ve todavía esa imagen de ciudad italianizante, etcétera. Pero cómo innovamos a través de una refuncionalización, a través de espacios que te inviten a entrar a esos edificios que no necesariamente tengan que ser edificios antiguos, sino que se reconviertan, que las funciones inviten a... Allá encontramos muchos museos, ¿verdad? Porque la carga de historia y de arte que hay para visitar es incomparable con lo que tenemos acá. Pero ¿cómo podemos lograr que nuestros edificios inviten a entrar? Entonces hay que pensar un poco cómo refuncionalizar nuestros centros históricos. En Villarrica se mantiene bastante todavía esa imagen de uso muy comercial en algunos de los casos. Entonces hay que trabajar quizás en unas herramientas que permitan que esa imagen urbana no se vaya borrando también a partir de las nuevas incorporaciones de uso, ¿verdad? Entonces valorar un poco esa historia a partir de la refuncionalización y más todavía de edificios para uso público.
principalmente. Y ahora que mencionaste a la ciudad de Villarrica, sí, imaginariamente nos ubicamos frente a la municipalidad de Villarrica, hoy pintada en color blanco. Cabe decir que muchos de los negocios dentro de que rodean a la Plaza de los Héroes han realizado un proceso de recuperación de su fachada, todo con financiamiento privado, ¿verdad? Y si bien es cierto, todavía hay algún edificio por ahí que está descontextualizado, que lamentablemente perdió la fachada, cabe decir que le da un nuevo toque, y como los jóvenes hoy buscan mucho ese punto instagrameable, la ciudad de Villarrica es pintoresca y al mismo tiempo está recuperando tonalidades que le dan un aire, no sé si de otros tiempos, porque yo apenas hace 15, 16 años que resido en la ciudad de Villarrica, pero sí una ciudad que probablemente en otros tiempos tenía, por ejemplo, los soportales. Este soportal que está en la esquina mismo, si miramos de frente a la municipalidad de Villarrica, está en la esquina mismo, a la izquierda. ¿Y cómo habrá sido la vida en el resguardo de los soportales un día de lluvia, un día de frío? ¿Qué se hacía ahí? Históricamente yo sé que los soportales nacieron probablemente para que los artesanos trabajen en esos espacios, pero qué lindo, y como vos decías al iniciar nuestra conversación, qué gusto da estar aquí, y ojalá más empresas del sector privado puedan también ir, particularmente en la ciudad de Villarrica, recuperando esos espacios, acondicionando esos espacios. Incluso te digo, muchos de los negocios de gastronomía encontraron de que recuperar un espacio antiguo, refaccionarlo, adecuarlo, ajustarlo a las necesidades probablemente de su core business, le hace único, pintoresco, atractivo. Y mira, te digo algo, probablemente para mí que soy medio detallista, las baldosas. El recuperar las tonalidades de las baldosas que probablemente con el tiempo se perdieron, sí, pero que hoy miras al suelo y es una obra de arte. Totalmente. Entonces, algunos de esos elementos, y yo le pregunto al comandante del aire si ya tenemos listo, en este caso particular, y quiero compartirte de que Herramientas para Crecer es un espacio que nos une a todas las universidades de nuestro país. Y en este caso va un saludo muy importante hasta la República del Guairá. El decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Villarrica, el Espíritu Santo, se hace presente en Herramientas para Crecer, el profesor Luis Alberto Ramírez, y nos ayuda a conocer árboles nativos del Paraguay. Nuestro entorno natural forma parte de nuestro bienestar físico y mental. Desde el vivero forestal López Ibirá de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UNBES de Villarrica, hoy hablamos del apacho rosado, árbol nacional del Paraguay, cuyo nombre científico es Androanthus staphylos, conocida por los paraguayos como tallejún. Cuenta la leyenda que todos los árboles eligieron florecer en primavera, verano y otoño. Sin embargo, el apacho rosado eligió florecer en los meses más fríos, secos y oscuros del año. Por eso es un árbol bendecido. Escuchado al profesor ingeniero Luis Alberto Ramírez en esta cápsula de árboles nativos del Paraguay, y a lo largo de estos meses del año 2026 iremos conociendo cada uno de esos árboles que tienen esas particularidades de ser autóctonos en nuestro país. Estamos en Herramientas para Crecer, primer programa de la sexta temporada, con nuestro comandante del aire, Víctor Quiroga. Hacemos una brevísima pausa y en minutos más continuamos aquí en Radio Nacional del Paraguay.
Desde el corazón de América del Sur, con 2 idiomas oficiales, el guaraní y el español. Homenaje cantando, siempre cantando voy. La tierra de Flores, Guerrero y Mangoré. La chipa, la sopa paraguaya y el tereré. Ñanemba ete. Esto y mucho más es Paraguay, que late a través de sus ondas en rojo, blanco y azul. Sentimiento tricolor. Sintonizanos por aire, 920 AM, Radio Nacional Asunción, 95.1 FM, Radio Nacional Asunción, ZP12, 700 AM, Radio Nacional Carlos Antonio López de Pilar, 105.9 FM, Radio Nacional de San Pedro, y vía web www.radionacional.gov.py. Emisoras del Estado paraguayo. Breve recordación de Radio Nacional del Paraguay a Reinaldo Mesa. Nació el 28 de mayo de 1929 en San Lázaro, Concepción, y falleció en Asunción un 5 de julio del 2002. Inició su carrera en la década de 1940, ganando un certamen de canto popular. Desde 1950 formó parte de las orquestas de Arsenio Gómez Achón, Rudy Ein, Alfredo Riquelme, César Medina y Nené Conorto. También formó su propio trío, las 3M del Éxito, con el cual realizó giras y grabaciones en Argentina. Recorrió el mundo con el célebre conjunto Los Paraguayos, liderado por su hermano el famoso Luis Alberto del Paraná. Tras la muerte de este, él asumió la dirección del grupo, estableciéndose en Europa por más de 4 décadas. En 1997 fue condecorado por el gobierno nacional por su aporte al arte paraguayo. De Guayaquil, la selva no te ha olvidado. El uso responsable de la tecnología protege tu información. No compartas datos personales y bancarios y verifica las fuentes. Seguridad digital para todos. Radio Nacional del Paraguay. CODENA, Consejo de Defensa Nacional. Seguridad para el Desarrollo. Plan Estratégico 2023-2028. La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Es el primer artículo de la Constitución Nacional. La soberanía es el derecho supremo que tenemos como nación para decidir nuestro propio destino. Significa que ninguna fuerza externa puede imponernos su voluntad, porque el poder reside en nosotros, el pueblo, y se ejerce respetando nuestra Constitución. Cada acción ciudadana cuenta, desde el voto responsable hasta el respeto a las leyes y la participación en la comunidad. Cuando asumimos que todos somos guardianes de nuestra libertad, el Paraguay se fortalece y envía al mundo un mensaje claro: somos dueños de nuestro presente y de nuestro futuro. Radio Nacional del Paraguay presentó Defensa, Ciudadanía y Desarrollo. CODENA, Consejo de Defensa Nacional. Seguridad para el Desarrollo. Plan Estratégico 2023-2028. Con las ondas de colores imaginarios, rojo, blanco y azul, flameando en los cielos del mundo, con lo mejor de nuestro folclore. Herramientas para crecer. Universitarios al servicio de la comunidad. Por Radio Nacional del Paraguay, 920 AM.
En herramientas para crecer han transcurrido 39 minutos de hoy, 5 de julio del 2026. Tenemos 15 agradables grados en capital de la República del Paraguay, la ciudad de Asunción. Estamos compartiendo herramientas para crecer. Te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Estamos hoy en compañía con la profesora arquitecta Esther Machuca, conversando acerca del impacto y el alcance del diseño urbano. Y va un saludo gigantesco hasta la República del Guairá, a la ciudad de Villarrica. Estamos en contacto con el profesor abogado Pedro Juan Paredes, uno de los promotores culturales más importantes de nuestra ciudad y de la región. Profesor Pedro Juan Paredes, un gusto saludarte desde la frecuencia de Radio Nacional del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días para la audiencia de nuestra querida Radio Nacional del Paraguay. Para mí es un privilegio, un honor, un gusto compartir contigo y con toda tu audiencia. Y la ciudad de Villarrica, cada uno de nosotros que tenemos esa posibilidad de vivir en las tierras guaireñas, estamos con una inmensa celebración que yo creo que no se va a acabar en un mes, ni en 12 meses, ni en lo que resta de nuestra vida, porque podemos volver a pisar, después de mucho tiempo, el Teatro Municipal, hoy con la nominación Villarrica del Espíritu Santo, profesor. Sí, profesor, estamos todos orgullosos, estamos felices, estamos emocionados con la reapertura de las puertas de nuestro querido Teatro Municipal, luego de estar cerrado 11 años y días, y muy felices y contentos. Esa felicidad, ese orgullo, esa emoción no para, y como has dicho, tenemos para rato, yo creo que hasta la eternidad, y con muchos proyectos, con mucha gente que quieren venir y con muchas expectativas, diríamos, de toda la ciudadanía villarriqueña y por qué no decir en general, ¿verdad?, de todo el departamento, de toda esta región del país. Y hay que decirlo, la cuna de la cultura nacional, nuestra ilustre ciudad y andariega ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, siempre nos ha acostumbrado a con las batucadas en las calles, con la música de los bohemios, con el arpa, que en estos días estuvimos espacios dedicados específicamente a disfrutar del arpa paraguaya. Entonces, contanos qué es lo que se está viviendo ahí y qué se tiene programado, profesor Pedro Juan Paredes, con respecto a los eventos ya en adelante. Y claro, mencionarle a la inmensa audiencia de Radio Nacional del Paraguay que vos haces teatro, escribís, estás ahí permanentemente pendiente de qué más se puede hacer en materia de artes. Yo creo que no podemos circunscribirte en tu caso a ninguna en particular y a todas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que se viene programado en adelante para esta reapertura del Teatro Municipal Villarrica del Espíritu Santo? Bueno, profesor, si bien sabemos de que hubo cambio en la intendencia municipal, el intendente municipal, diríamos que estuvo hasta hace días, el doctor Magín Benítez ha renunciado, y desde el viernes asumió la intendencia el señor Ovidio Cuevas. Entonces hay cambios en todas las dependencias de la municipalidad de Villarrica, pero sí hay proyectos que quedaron pendientes y que de seguro se van a realizar dentro del Teatro Municipal de Villarrica, porque ya son compromisos asumidos. Hay convenios que se firmaron, o sea, que se firmó entre el Instituto Nacional Audiovisual Paraguayo, el INAP, y la municipalidad local para tener, por ejemplo, una semana de cine del Mercosur con películas paraguayas, con películas de otros países, cuyos catálogos de películas en convenio con otras entidades similares como el INCA de la Argentina, el Instituto Nacional de Cine Argentina y otros. Vamos a tener la posibilidad de tener en los próximos días, coordinando un poco con las nuevas autoridades, esa semana de cine para nuestra ciudad. También hace bastante tiempo que Villarrica ha dejado de tener sus salas cinematográficas. Estamos hablando de aproximadamente 25, 27 años en que ya no estamos teniendo cine en nuestra ciudad,
Entonces, el teatro municipal servía un poco también como cine-teatro en algún momento. Estamos también con 2 obras teatrales ensayando, una obra que es del elenco municipal de teatro, una zarzuela paraguaya, Raída Potí, de Eladio Martínez y Moreno González, con actores y actrices de nuestra ciudad, que lo vamos a reprisar después de aproximadamente, creo que 40 años, vuelve a escena esa zarzuela paraguaya. Y también estamos con una obra teatral apoyada por la Secretaría Nacional de Cultura, que es Flores del Yuyal, una obra que fue escrita por el ministro de Política Lingüística del Paraguay, Javier Viveros, cuyos derechos ha también cedido para que nosotros podamos llevarlo a escena. Y esa obra sí estamos ya fijando para finales de julio, primera semana de agosto para la comunidad de Villarrica. Así también hay deseos y primeros contactos con la concertista de guitarra Berta Rojas, que también había expresado en redes sociales su sueño de pisar el Teatro Municipal de Villarrica, y creo que esas gestiones están bien avanzadas también para que ella pueda venir y cumplir ese sueño suyo, así como en algún momento, según los datos históricos que tengo, ¿verdad?, Agustín Pío Barrios Mangoré también había dado su concierto en el Teatro Municipal de Villarrica, este teatro que tiene más de 100 años, que fue inaugurada en el año 1914. También creo que el maestro Luis Álvarez también está queriendo traer un espectáculo. Entonces vamos a tener espectáculos con producciones locales y nacionales, si Dios así lo permite, en los próximos días, y hay muchos otros eventos que también se están planificando con artistas locales, con elencos, para que vuelva a tener vida como anteriormente tenía nuestro centenario Teatro Municipal Villarrica del Espíritu Santo. Profesor, abogado Pedro Juan Paredes, promotor cultural de la ilustre y andariega ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, nuestro agradecimiento desde Herramientas para Crecer por este contacto telefónico y desde la señal internacional de Radio Nacional del Paraguay, a estar atentos a todas esas propuestas para visitar nuestra ciudad, la capital de la República del Guairá, por supuesto, y a vivir esas propuestas culturales. Un abrazo muy grande desde la ciudad de Asunción. Un abrazo, muchas gracias, profesor, saludos para toda la audiencia de Radio Nacional del Paraguay. 10:46, 15 grados centígrados en la ciudad de Asunción. Continuamos con la profesora arquitecta Esther Machuca, conversando aquí en Herramientas para Crecer acerca del impacto y el alcance del diseño urbano, ya casi tramo final. Esto es así, uno cuando empieza a desenvolver estos temas tan interesantes y muchas veces naturalizados a nuestra vida, tenemos que hablar, antes de dejarte partir, mi querida profe Esther Machuca, de qué enseña a los futuros arquitectos todo esto que tiene que ver con el diseño urbano de nuestras ciudades. Sí, la arquitectura es una disciplina que se aprende a partir de las experiencias también. Y vivir las ciudades, experimentar las ciudades, nos enseña muchísimo. No todo es teoría, finalmente. Yo a partir de estos viajes y estas memorias, estas reseñas, puedo de alguna manera contrastar también conocimientos, lecturas, reflexiones sobre vivencias específicas y poder esas herramientas de vuelta trasladar al aula. Y conversar y reflexionar con cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Todos venimos de ciudades diferentes, esa es la particularidad de Villarrica, me gusta, cada estudiante viene de una ciudad, incluso de un departamento diferente, entonces las experiencias son otras. Y los compromisos, yo enseño el último año, entonces el compromiso de los estudiantes ya a ser futuros profesionales, tiene que ver con eso, cómo impactar a partir de estos conocimientos, estas herramientas adquiridas dentro de sus propios entornos. Por eso es muy importante que generar estos espacios principalmente fuera del aula, donde podamos compartir nuestras experiencias, ideas, nuestras, quizás, ya dije varias veces, reflexiones, y es ahí donde me gustaría citar una frase de un urbanista, Jangel, muy reconocido, un urbanista danés que ya desde su momento, él escribió muchos libros, desde
hace muchos años estaba hablando sobre la importancia de la persona dentro de la ciudad, ¿verdad? Él decía en una frase muy particular que la ciudad es como una fiesta en la que la gente se queda más tiempo cuando se siente a gusto, o entre comillas, cuando se halla, ¿verdad? Entonces, si nuestra ciudad nos invita realmente a quedarnos más tiempo, es porque está bien diseñada y de alguna forma está bien apropiada por la ciudadanía. Entonces, todas estas reflexiones, no solamente lo que pasa afuera, es traerla a nuestro país y copiarla, sino que de alguna manera entender quiénes somos como paraguayos y cómo podemos vivir esta identidad nuestra en nuestros espacios, ¿no? Espacios públicos, finalmente. Y en este primer programa de Herramientas para Crecer, tengo que decirte, profe arquitecta Esther Machuca, que tengo el corazón hinchado. Te lo dije antes de empezar, lo sigo teniendo un cúmulo de emociones, y va este saludo muy particular a probablemente 4 de los más pequeños de nuestros oyentes y seguidores desde la ciudad de Villarrica, en este caso a Santiago Jesús, a Anita Cecilia, por supuesto Olga Mercedes, y por qué no también a Milagros Lucía, que están en la ciudad de Villarrica, compartiendo atentamente, mirando a través de la magia del YouTube también, que estamos transmitiendo en vivo. Entonces, un beso enorme de parte de su papá aquí en la ciudad de Asunción. Y diseñar pensando en la inclusión, ya para terminar, porque vienen las señales de nuestro comandante del aire, Víctor Quiroga, pensar en la inclusión, la accesibilidad y la sostenibilidad. Sí, la palabra inclusión nos compromete muchísimo cuando hablamos de ciudades particularmente. Y como mencionaba hace rato, la inclusión no solamente somos nosotros, sino que hay que pensar mucho en el género, hay que pensar en la discapacidad, hay que pensar en un montón de cosas. Si bien las mujeres embarazadas, sí, los niños. Todo. Niños, mujeres embarazadas, ancianos. Movilidad reducida. Totalmente. Entonces, a veces decimos, bueno, pero en nuestra calle no vemos mucho de eso, pero es porque realmente no pueden salir, ¿verdad? Entonces, por la agresión que se da en el espacio mismo. Sí, y uno viaja y le impacta mucho ver cómo al transporte público acceden personas en andadores, en silla de ruedas, con total el carricoche del bebé. Sí, todo, ¿verdad? El supermercado, el mercado, ir con el carrito, los padres con sus carritos bebés, las embarazadas. No, está muy modo también pasearle al cachorro dentro de un carrito bebé. Bueno, cosas que forman parte. Sí, pero como cuando decimos en las ciudades de todos tenemos que poder salir con las mascotas, con los hijos, con la familia. Así mismo. Y la autonomía principalmente, ¿verdad? No depender de otra persona para moverse, y eso es realmente inclusión. Y eso es ciudad eficiente, eso es movilidad, eso es muchas cosas, ¿verdad? Sobre las que hay que reflexionar, como bien te decía. También tengo que enviar un saludo muy especial a la ciudad de Ipané, don Juan Asterio Rojas Arellano. Gracias por estar en sintonía de Radio Nacional del Paraguay. En realidad, ustedes saben que cuando uno hace estas iniciativas, la familia es la primera que te apoya, que te dice, ¿y cómo vas a hacer? Y tenés que viajar todos los fines de semana, pero vos vivís en Villarrica. Entonces, cuando vos te apasiona y sos recibido con una sonrisa tan linda, tan cálida, un compañero de trabajo. Somos compañeros de trabajo con Víctor Quiroga desde el año 2015, Víctor. Ya han transcurrido varios años. Antes teníamos más cabello y compañía, hoy tenemos más experiencia. Estar en Radio Nacional, en mi caso, profe arquitecta Esther Machuca, es como estar también nuevamente en mi casa. Quiero enviar un saludo muy particular a nuestra directora Carmen Insaurralde, también a la licenciada Ana Luz, quienes nos han apoyado desde el principio para volver a la frecuencia de AM920 Radio Nacional del Paraguay. Han quedado muchos temas de los cuales tenemos que seguir conversando. Te comprometo ya a volver en el futuro. ¿Por qué no? Invitar también a las nuevas generaciones, a tus estudiantes, porque muchas veces esa frescura, lejos de estar ensimismados probablemente en la inteligencia artificial, vienen con nuevos aires, con nuevas corrientes, con intencionalidades, incluso algo que no hemos podido conversar
es que el tema del diseño urbano, si bien es cierto, implica una inversión, invita el diseño de una línea que hay que seguir. Vos también lo mencionabas muy bien, depende mucho de la apropiación, de los compromisos que autoridades, organizaciones, sector privado y los mismos ciudadanos tengamos que asumir para que nuestro modus vivendi sea más agradable, sea conservable y que invite a venir a los demás. Profesora arquitecta Esther Machuca, un gusto tenerte aquí en Radio Nacional del Paraguay. Un mensaje para la audiencia que nos ve y que nos escucha, porque hoy la radio es también imagen y sonido. Bueno, voy a leer esto que apunté como última frase. Las ciudades son el reflejo de las decisiones que tomamos como sociedad. Cuando diseñamos espacios pensando en las personas, no solo construimos calles o edificios, construimos experiencias, memoria colectiva, calidad de vida. Y viajar también nos permite descubrir estas buenas prácticas y volver con nuevas ideas para imaginar ciudades más humanas, inclusivas y sostenibles. Te agradezco, Juan Carlos, este espacio. Muchas felicidades por esto, por estar iniciando de vuelta y éxitos para toda la temporada. Señor comandante del aire, Víctor Quiroga, un placer y un honor para mí estar en tu compañía. Gracias por ese profesionalismo de siempre, pero sobre todo gracias por esa sonrisa con la que hoy me recibiste, con la que me ayudaste a poner a punto todos los dispositivos. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Esto ha sido Herramientas para Crecer. Te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro desde Radio Nacional del Paraguay. Te esperamos el próximo domingo para compartir más aprendizajes y experiencias desde la investigación, el desarrollo y la innovación. Herramientas para crecer, universitarios al servicio de la comunidad. Desde el pujante corazón